Hoy tenemos con nosotros a un filósofo, pero eso no debe asustarnos, ¿eh? Maurice Blondel escribió en una cita célebre que la filosofía, la verdadera filosofía, es la santidad de la razón, ¿eh? La filosofía es la santidad de la razón. Y es una frase que me gusta mucho porque indica la dignidad que tiene nuestra capacidad de comprender, de adentrarnos en la realidad, de pensar, justamente porque es uno de los rasgos de nuestra condición de imagen y semejanza de Dios. Y además, no solamente conocer la verdad, sino que la verdad nos transforme y mueva nuestra libertad. William Blake escribió: si se purificaran las puertas de la percepción, todo le parecería al hombre tal como es, infinito. Repito, si se purificaran las puertas de la percepción, la razón, la mirada, la apertura del corazón, todo le parecería al hombre tal como es, infinito. Es decir, la presencia del misterio, la presencia de Dios en todas las cosas. Hoy tenemos con un título muy sugerente al profesor Rogelio Rovira, que es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Yo le conozco desde que yo era un aprendiz de filósofo en primero de Filosofía en la Autónoma, porque nos encontrábamos los sábados por la mañana, cosas de juventud, muy tempranito, en casa de un amigo, a estudiar la crítica a la razón pura de Kant, aunque sí recuerdo que no pasamos de la página 20 o 25 porque había tanto que decir que bueno, fue para mí como un descubrimiento de lo que es realmente el pensar filosófico. Es autor de numerosos libros, ensayos, traducciones y ediciones de textos filosóficos, referidos sobre todo a cuestiones de metafísica, con especial atención a Kant, a Leibniz y también a Aristóteles. Y, por supuesto, la fenomenología realista. Sus últimos libros, por citar solamente tres: Kant, crítico de Aristóteles, Kant y el cristianismo, y uno que tiene un título un poquito más largo, que es una nueva edición revisada, La fuga del no ser, el argumento ontológico de la existencia de Dios y los problemas de la metafísica. También acaba de publicar un breve ensayo divulgativo que tenemos aquí, que podemos, si quieren ustedes, adquirir al final del encuentro, que es el que ha dado título a esta conferencia, a este acto: Sherlock Holmes, detective de la providencia. Bien, este verano, en un documento que quizá pasó un poquito inadvertido, el Papa Francisco publicó una carta sobre el valor de la literatura en la formación, no solo de los seminaristas, sino de todos los cristianos. Es un texto que le recomiendo leer, además de que recoge algunas de sus experiencias con la literatura, la novela, la poesía, pues nos da que pensar, ¿no? Porque es verdad que a través de la literatura muchas veces nos acercamos a las fuentes del ser, a la trama de la vida, al testimonio de otras vidas que hacemos nuestras, y hoy precisamente pues, es la puerta de entrada también la literatura, ¿no? Decía un poeta francés, y con esto termino mi presentación, que una inteligencia sin bondad es como un traje de seda vestido por un cadáver. No es el caso de Rogelio, ¿no? Él es inteligentemente bueno. Así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Pues muchas gracias por la presentación y también muchas gracias por la invitación a hablar en el aula Civitas Dei. Y efectivamente he venido a hablar de Sherlock Holmes, detective de la providencia. Y quisiera comenzar esta conferencia con una pequeña serie de confesiones personales. La primera de ellas es que reconozco que disfruto mucho leyendo y releyendo las novelas y los relatos de Sherlock Holmes, el célebre detective creado por la imaginación y el talento literario de Conan Doyle. ¿Acaso comparta este gozo con algunos o con muchos de ustedes? Porque ciertamente produce placer el hecho de que sin movernos de nuestro hogar, a impulsos de la sola fantasía, podamos trasladarnos al brumoso Londres decimonónico y que, permaneciendo en nuestro propio cuarto, visitemos las habitaciones del detective consultor y su inseparable Watson,
que comparten, como sabemos, en el número 221B de Baker Street. Es un privilegio que con los oídos de nuestra imaginación escuchemos estremecidos las confidencias de algún alma atribulada que pide ayuda al investigador, que arrellenados en nuestra butaca podamos acompañar a Holmes y a Watson en sus correrías por páramos remotos y hospedarnos con ellos en alguna vetusta mansión perdida en la campiña inglesa. Y también es, sin duda, un placer de una clase especial que sin ocupar un lugar nos sentemos con ellos en el vagón del tren que sale de la estación Victoria o en el duro asiento del cabriolé con el que recorren las mal iluminadas callejas londinenses y que desde la seguridad de nuestro hogar compartamos con ellos dos los múltiples peligros a que se ven expuestos. También produce, claro, una gozosa admiración asistir a los infalibles y sorprendentes razonamientos del maestro de la ciencia de la deducción, como lo llama Watson, y también causa desconcierto la variedad de los extrañísimos saberes y de las rarísimas habilidades de que hace gala el detective. Y no podemos dejar de sonreír ante los comentarios irónicos con los que el héroe responde a las ocurrencias del inspector Lestrade o de su querido doctor Watson. Y es realmente un gozo, en fin, asistir al descubrimiento del culpable, ¿no?, a la resolución del caso, que es siempre fruto natural, pero inesperado, de una serie de sutiles observaciones y de entrelazados razonamientos. A esta primera confesión sobre el gozo que experimento con la lectura de las novelas y historias de Sherlock Holmes, añado ahora otra confidencia. Hasta hace unos pocos años no había puesto en cuestión la imagen tradicional y estereotipada que acaso todos tenemos de Sherlock Holmes. El célebre detective suele pasar por ser un razonador atenido a los puros datos empíricos, positivista y cientificista, acaso porque, sin duda, son dignos de admiración sus grandes dotes de observación y las audaces deducciones que le permiten resolver los casos más intrincados. Sesudos estudiosos de la literatura comparten y defienden este parecer. Por ejemplo, Rizzoni y Benvenuti, dos grandes investigadores italianos de la literatura, en un libro que tienen sobre la novela policíaca, califican a Holmes de hijo del positivismo. Cito sus palabras porque son muy significativas. Sherlock Holmes, dicen, no es solo una criatura de Conan Doyle, sino también un hijo del positivismo imperante en la segunda mitad del siglo XIX. Su método científico no es otro que el método positivista, basado en la recolección sistemática y en la clasificación de los datos que pensadores e investigadores como Augusto Comte, Stuart Mill, Herbert Spencer y Charles Darwin aplicaron a todos los campos del conocimiento humano. Esto es lo que dicen estos autores. Y hasta mi admirado Chesterton, en un ensayo titulado Sobre la mente ausente, declara lo siguiente sobre el modo en que Conan Doyle construye su personaje. Dice: pero sigue sin haberse señalado el mayor error en la concepción de Sherlock Holmes. Me refiero al error de haber representado al detective como indiferente a la filosofía y a la poesía, lo que parecía implicar que la filosofía y la poesía no serían de utilidad para un detective. Y dice, y en razón de este error, entonces, en razón de este error de concepción, dice Chesterton a continuación: cabe decir que Sherlock Holmes habría sido mejor detective si hubiese sido filósofo. Mi tercera y última confesión personal es esta. Esta imagen de nuestro detective como razonador frío, atenido a los datos empíricos, positivista, cientificista, ajeno a la filosofía, se me resquebrajó y rompió por completo hace poco cuando un verano, releyendo tranquilamente sus aventuras, me encontré, no lo recordaba de lecturas anteriores, pero me encontré que Holmes, en el curso de una investigación, propone inopinadamente un razonamiento a favor de la providencia. Ese brevísimo razonamiento, que nada tiene que ver con el caso detectivesco que se narra,
constituye, a mi juicio, un verdadero descubrimiento filosófico y solo puede ser fruto de una mente filosófica abierta a lo trascendente. El hecho de comprobar que Sherlock Holmes razona como un filósofo me dejó muy pensativo y me llevó a plantearme una cuestión principal. Esta cuestión es la siguiente. En un momento en el que casi se ha excluido por completo el estudio de la filosofía de los planes de estudio de los jóvenes, en un momento en el que toda nuestra sociedad no se entiende ya más la necesidad de la filosofía, todo el mundo pregunta, ¿la filosofía y eso para qué sirve? En un momento en el que no se aprecia el ejercicio del pensar, en que no se está dispuesto ni se sabe hacer el esfuerzo por entender lo que las cosas son, ¿podría ayudarnos Sherlock Holmes, que valora el método científico y posee sólidos conocimientos en muy diversas ciencias, podría ayudarnos, digo, a recuperar la necesidad y el gusto por filosofar, por pensar? Es más, ¿podría enseñarnos Sherlock Holmes en alguna medida a pensar filosóficamente? Como orientación previa a lo que quiero exponerles en esta conferencia, diré algo muy simple, que ya ha dicho Juan Miguel. Es algo muy simple pero verdadero. Pensar no es una alambicada y complejísima actividad que solo unos pocos privilegiados pueden llevar a cabo. Un gran filósofo, por el que tengo gran admiración, Manuel García Morente, decía esto: a lo que más se parece el pensamiento es a la libre, serena y fácil actividad de la mirada. Se piensa con la misma sencilla y espontánea aplicación con que se mira una cosa. Pensar es mirar las esencias de las cosas simplemente para conocerlas. ¿No es esto exactamente lo que decía Holmes? En uno de sus casos, Holmes le entrega a Watson un sombrero que han encontrado como pista para resolver el caso que les ocupa. Y mantienen este diálogo. No veo nada, dice Watson, devolviéndole el sombrero a su amigo. Al contrario, Watson, usted puede verlo todo. Falla, sin embargo, al razonar a partir de lo que ve. Es usted demasiado tímido para sacar sus conclusiones. Para tratar de responder entonces a esa cuestión principal que he planteado, la de si el ejemplo de Holmes podría hacernos ver la necesidad de la filosofía y ayudarnos a aprender a pensar, voy a tratar con la brevedad requerida 3 cuestiones particulares. Las enuncio para que tengan ante sí el mapa completo, por así decir, de la conferencia y les sirva de guía para lo que vamos a tratar. En primer lugar, voy a exponer el argumento de Holmes a favor de la providencia que tanto me sorprendió cuando reparé en él. Verán ustedes que se trata de un original argumento filosófico. En segundo lugar, tendremos que ver por qué no es acertada esa imagen estereotipada de Holmes que lo describe como hijo del positivismo. Creo, lo adelanto ahora a decirlo y intentaré probarlo después, que este estereotipo, se funda en una confusión, en una identificación falsa. Se identifica método científico con positivismo o cientificismo, o con espíritu positivista, si se quiere. Tendremos que aclarar, por tanto, qué se entiende por método científico y por cientificismo y por qué no cabe identificar uno con otro. Y finalmente, en tercer lugar, y ya para concluir, tendremos que preguntarnos entonces, ¿podemos decir que Sherlock Holmes es un filósofo? ¿Qué es ser filósofo? Consideremos, pues, primero el argumento de Holmes a favor de la providencia. El lector de las aventuras de Sherlock Holmes no solo disfruta de los placeres que antes he enumerado, también se le deparan sorpresas de gran calibre que le hacen abandonar el confortable reino de la imaginación. ¿Quién esperaría, en efecto, que en medio de una aventura el gran detective abra una ventana, tome en su mano cito las palabras de Conan Doyle, tome en su mano el tallo inclinado de una rosa cubierta de musgo, contemple la exquisita mezcla del carmesí con el verde y exponga ante sus desconcertados oyentes una profunda reflexión sobre la relación entre las flores y la providencia divina?
que nada tiene que ver con el caso que se le ha confiado ni con su posterior desenlace. Esto es lo que ocurre, para asombro del lector, para asombro mío también en ese momento, en la aventura titulada El Tratado Naval. Se trata de un robo, de un tratado. El detective, sumido en sus pensamientos, con la rosa entre los dedos, nos traslada del mundo de la fantasía al mundo real y nos invita esta vez no a proseguir nuestra ensoñación, sino a despertarnos ante la realidad que tenemos delante. Leamos, o voy a leerles, el razonamiento de Holmes. No hay nada en lo que la deducción sea tan necesaria como en la religión, dijo recostándose en las contraventanas. El razonador puede construirla como una ciencia exacta. Me parece que nuestra suprema confianza en la bondad de la providencia descansa en las flores. Todas las demás cosas, nuestras facultades, nuestros deseos, nuestro alimento, todos son realmente necesarios para nuestra existencia en primera instancia. Pero esta rosa es algo por añadidura. Su aroma y su color son un embellecimiento de la vida, no una condición de ella. Es solo la bondad la que da algo por añadidura y por eso, repito, tenemos mucho que esperar de las flores. Hasta aquí el argumento, el razonamiento rápido que propone Holmes. Claro, la conexión que establece Holmes entre la providencia, la hermosura de las flores, la necesidad del alimento, trae inevitablemente a las mientes aquel pasaje del Evangelio de San Mateo en el que Jesús nos recomienda mirar a las aves del cielo y a los lirios del campo. Pero enseguida advertimos las profundas diferencias que separan ambos discursos, aun tomándolos en su pura literalidad, sin considerar la infinita desproporción que existe entre una revelación divina y una ocurrencia humana puesta en boca de un personaje de ficción. La primera diferencia que se advierte entre estas declaraciones de Holmes y de Cristo en el Evangelio es su diversa finalidad. Con sus palabras, Cristo nos exhorta a abandonar toda preocupación y todo agobio por las cosas materiales, en la certeza de que nuestro Padre Celestial nos alimenta y nos viste con más exquisitez aún que a los pajarillos y a los lirios. Así, libres de cuidado, podremos dedicarnos en cuerpo y alma a lo esencial de la vida. Abundando en esta misma finalidad, Kierkegaard, el gran pensador danés, redactó 13 discursos edificantes, nada menos, distribuidos en 3 series, que glosan precisamente los mencionados versículos evangélicos. Se titulan muchos de ellos Los lirios del campo, ¿no? Las aves del cielo y los lirios del campo. Pero muy otro es el propósito de Holmes. Su declaración no tiene una intención religiosa, sino, como dice él, científica. Pretende nada menos que apoyar la esperanza en la providencia en una deducción tan rigurosa como cualquier otra que pueda ofrecer una ciencia exacta. Es importante advertir que con este razonamiento Holmes no intenta refutar el ateísmo. No trata de proponer una más de las llamadas pruebas de la existencia de Dios. Más bien, lo que pretende es oponerse a una forma de impiedad más grave que la negación de la existencia de Dios, según ya declaró Platón en su diálogo Las leyes. Es la incredulidad de aquellos que, admitiendo que hay Dios, afirman que no se ocupa de la suerte de los hombres. En la antigüedad, los epicúreos defendían esta forma de impiedad. La divinidad, decían, el ser incorruptible y feliz, es indiferente a los asuntos humanos. Se dice en algunas máximas de Epicuro. En la Europa del siglo XVII, por ejemplo, esta incredulidad encuentra una nueva fórmula bajo la denominación de deísmo. El deísmo es una posición filosófica que dice que Dios, una vez que ha creado el mundo, se retira y deja al mundo que siga su curso. Es un Dios ocioso. Y ya Pascal advirtió que el ateísmo y el deísmo son 2 cosas que la religión cristiana aborrece casi por igual, dice él.
Precisamente para mostrar claramente que Dios sí se ocupa de la felicidad de los seres humanos, la reflexión de Holmes versa exclusivamente sobre el cuidado bondadoso que Dios tiene para con nosotros. Esta es la segunda diferencia que cabe advertir en sus palabras al compararlas con la predicación de Cristo. Sin referirse en absoluto a la providencia con la que Dios ordena y gobierna todas y cada una de las criaturas, Holmes, contemplando la rosa, se fija solo en el ser humano. No cabe duda de que en el sermón de Cristo es asimismo esencial la afirmación de que el Padre ama a los hombres por sí mismos, que en verdad los guía y ordena con sabiduría y amor a cumplir la finalidad que les es propia. Pero en su revelación, Jesús también afirma expresamente la providencia universal que el Padre del Cielo tiene con todas sus criaturas, tanto con las más insignificantes, las aves del cielo o los lirios del campo, como con su obra más querida, nosotros, los seres humanos. El distinto modo de considerar el cuidado divino para con los hombres, sea atendiendo a la providencia universal, sea no tomándola en consideración, pone de manifiesto, finalmente, una tercera diferencia entre la predicación de Cristo y el discurso de Holmes. Y esa diferencia se refiere, claro, al modo de razonar. Jesús argumenta la providencia de Dios para con los hombres fundándose en la que indudablemente tiene para con todos los seres creados por Él. Si el Padre alimenta espléndidamente a los insignificantes aves del cielo y viste lujosamente a los efímeros lirios, ¿no habrá de cuidar con mucho más esmero a los seres que poseen más dignidad que esas criaturas? ¿No valéis vosotros más que ellos?, pregunta el Señor. Holmes, en cambio, razona la providencia que Dios tiene para con nosotros solo desde dentro, si cabe decirlo así, de la vida humana, de los seres humanos, sin establecer comparaciones con el cuidado de las otras criaturas. De ahí que el detective solo apele en su argumentación a los dos tipos de bienes fundamentales de la vida humana. Los que son, como dice él, necesarios para nuestra existencia en primera instancia, por ser condiciones de la vida, y los que experimentamos como dados por añadidura y constituyen por ello un adorno del vivir. El lector de las aventuras de Holmes sabe muy bien del gusto del detective en sorprender a sus oyentes con conclusiones inesperadas. La maravilla surge, como es claro, porque a los interlocutores del investigador se le han escamoteado los pasos que conducen al término de la deducción. En la aventura de los bailarines, también a veces se traduce como la aventura de los monigotes, Holmes adivina lo que Watson está pensando. Ante el estupor de su amigo, Holmes le confiesa: no es realmente difícil construir una cadena de inferencias, cada una dependiente de su predecesora y cada una simple en sí misma. Si después de hacerlo se suprimen todas las inferencias centrales y solo se les presenta a los oyentes el punto de partida y la conclusión, se puede producir un efecto sorprendente, aunque posiblemente ostentoso. También en el razonamiento que he leído antes están implícitas algunas de sus premisas, pero como constan expresamente las imprescindibles, no parece difícil enseñar una reconstrucción entera de la prueba que ofrece. En este caso, Holmes parece querer no tanto sorprender, presentando algo aparatoso, cuanto convencer, ofreciendo una verdad. Antes de intentar explicar este argumento, simplemente querría también hacerles notar que una de las originalidades de este argumento es que Holmes no parte, digamos, en su argumentación de verdades ya conocidas, de verdades ya sabidas, no parte, como dicen los filósofos, ex principiis, es decir, de principios ya establecidos en reflexiones anteriores, de verdades ya adquiridas y sabidas, sino que más bien parte ex datis, de los datos que va encontrando en la experiencia. El detective trata de buscar en nuestra experiencia signos o indicios, pistas, diríamos, que nos conduzcan infaliblemente a afirmar
la bondad del cuidado que Dios tiene para con nosotros. Voy a tratar de exponer ese argumento, digamos, en todos sus pasos. Podría ser de esta manera. En nuestro cotidiano vivir nos encontramos con dos tipos de bienes. Aquellos sin los cuales no podríamos permanecer en la existencia y aquellos otros que contribuyen al gozo y al adorno de la vida. De los bienes necesarios o que son una condición de la vida, a condition of life, dice, son ejemplo el alimento, las fuerzas gracias a las cuales movemos nuestro cuerpo y los deseos que nos impelen a obtener nuevos propósitos. De los bienes por añadidura o que son un embellecimiento de la vida, an embellishment of life, constituyen casos paradigmáticos el contento que experimentamos al contemplar el color de una rosa o el agrado que sentimos al oler su fragancia. Admitimos, sigue el argumento, que ambas especies de bienes, puesto que no nos las hemos dado nosotros mismos, provienen del autor del que en última instancia procede todo nuestro ser y nuestro obrar. Proporcionar bienes es propio de alguien al que debemos calificar de benevolente, de bueno, si queremos. Cabe pues atribuir la benevolencia y la bondad al autor de nuestro ser. Ahora bien, hemos de seguir razonando y aquí viene una cosa muy peculiar del argumento. La bondad que atribuimos a un benefactor puede concebirse en dos sentidos, como bondad relativa o condicionada y como bondad absoluta o incondicionada. Por bondad relativa entiendo la de aquel benefactor que nos proporciona un beneficio, pero no por razón de nosotros mismos y de nuestra propia aventura y felicidad, sino con vistas al logro de otros fines suyos. Con bondad absoluta, en cambio, me refiero a la de quien no concede o la de quien nos da una prerrogativa, una ventaja, por nosotros mismos, por nuestro propio bien, no para obtener otros propósitos ajenos a nuestra felicidad, a nuestra dicha. Permíteme un ejemplo un tanto chusco. Cuidamos a nuestras gallinas dándoles un espacio amplio e higiénico para vivir, alimentándolas adecuadamente y aun proporcionándoles complementos alimenticios, procurando que reciban el aire puro y el sol, ¿no? Gallinas criadas en granjas, ¿verdad? En suelo, ¿no? Pero sí, somos buenos con ellas, sí, pero ciertamente no porque en rigor las amemos, sino porque tratándolas así obtenemos nosotros más y mejores beneficios. Claro, es cierto que de quien nos otorga bienes que son condiciones para la vida, podemos pensar que es incondicionadamente bueno para con nosotros. Pero es innegable que también cabe sospechar que lo haga movido por otra razón distinta a la consecución de nuestro destino, de nuestra felicidad. Podría tener otros fines que no fueran nuestra propia perfección y nuestra propia felicidad. Podría ser, pues, solo relativamente bueno con nosotros. Pero de quien nos regala bienes que son adorno del vivir, solo cabe pensar que es incondicionadamente bueno para con nosotros. En este caso no es pensable otra posibilidad. ¿Qué otra razón podría tener si no es el amor desinteresado hacia nosotros para obsequiarnos con algo que excede a nuestras necesidades vitales, que es realmente un extra en nuestra vida? Como concluye el propio Holmes refiriéndose a la bondad verdadera, absoluta, por otro nombre, al amor, es solo la bondad la que da algo por añadidura. Y por eso, repito, tenemos mucho que esperar de las flores. It is only goodness which gives extras, and so I say again that we have much to hope from the flowers. Y aquí pues el magnífico e impecable argumento de Sherlock Holmes. Reducido a su mínima expresión, cabría decir, hay rosas, luego Dios nos cuida amorosamente. Reconsideremos ahora algunas de las verdades que soportan la argumentación de Holmes. Ante todo, debemos evitar una confusión a la que acaso pueda llevarnos por precipitación nuestro entusiasmo por los descubrimientos científicos.
pero en la que el razonamiento que acabamos de exponer Holmes no incurre en modo alguno. La biología enseña que el color y el olor de las flores no son un embellecimiento de la vida, sino condiciones de la vida. Gracias a ellos, las flores atraen a los insectos, logrando así la polinización y posibilitando luego la fecundación. Es verdad que sin el atractivo del color y del olor de sus flores apenas podrían sobrevivir numerosas especies de plantas. Este hecho es innegable y no cabe sino aceptarlo. ¿Ignoraba Holmes este hecho? Los editores de The New Annotated Sherlock Holmes, esa edición de las obras completas, de las aventuras completas de Sherlock Holmes con notas, ¿no?, muy erudita, pues citan en una nota al pasaje del tratado naval que he leído antes una tajante declaración de Vernon Rendell al respecto. Los anotadores de esas novelas y relatos no mencionan la obra de la que toman el pasaje, pero tengo para mí, aunque es un dato que no he podido comprobar personalmente, que esas palabras se encuentran en un libro que Rendell publicó en Londres en 1934 con el título de Wild Flowers in Literature, ¿no? Las flores salvajes en la literatura, ¿no? Después nos dicen que los filósofos escribimos de cosas raras, pero esto es mucho más raro, ¿no? Y esta es la cita que dice: Holmes desconoce el hecho elemental para los estudiantes de historia natural de que el color y el olor no son extras en las flores. Están diseñados para atraer a los insectos que los fertilizan y así ayudar a producir la semilla. Sorprende que Holmes, quien según se narra en Estudio de Escarlata recuerda a Watson la teoría de Darwin sobre la música, sorprende que no conociera este elemental hecho biológico referido a las flores y que ni siquiera tuviera noticia de las célebres investigadores del naturalista inglés sobre la polinización de las orquídeas. Y ello todavía me sorprende mucho más cuando esto se cuenta en una época en la que, según dice Watson en esa misma novela de Estudio en Escarlata, dice que hasta en un artículo del Daily Telegraph dedicado a informar de los pormenores de un crimen se trae a colación la teoría darwiniana de la evolución de las especies. En cualquier caso, sean muchos o pocos los conocimientos biológicos de Holmes, es preciso declarar de una vez por todas que en su argumentación el detective no se refiere a ningún hecho de la biología floral. Aquí yo creo que metió la pata Vernon Rendell, ¿no? Aquí no habla de flores, no habla de un hecho de la biología floral. Cuando Sherlock Holmes exclama: «¡Qué cosa tan maravillosa es una rosa! What a lovely thing a rose is», no enuncia un hecho de la vida vegetal, sino un hecho de la vida humana. El color y el olor de las flores son necesarios para la vida de las plantas, pero no para la vida del hombre. Para el estricto vivir humano, el color y el olor de las flores, o mejor, la belleza que en ellos reconocemos y el deleite que nos producen, son un aditamento de la vida, algo añadido, sobreabundante, un puro regalo. Por ello, no parece que Holmes hubiera de tener dificultad en aceptar la enseñanza tradicional según la cual la providencia divina procede de ordinario según las leyes de la naturaleza, sirviéndose de las llamadas causas segundas. Lo indispensable para el vegetal es así un lujo para el hombre. La penetración de Holmes va, pues, mucho más lejos. En su argumento reconoce que la plétora de significación que entraña lo bello, ejemplificado en la rosa que ve a través de la ventana, que el acrecentamiento del mundo que supone la belleza, que la dicha con que la hermosura colma nuestro corazón se desborda, por así decir, hasta convertirse en signo, en mensaje de algo distinto de esa belleza misma, nada menos que en testimonio del amor, de la absoluta bondad con que nos trata quien ha hecho el cielo y la tierra y nos ha puesto en la existencia. En sus aventuras, Holmes nos enseña que el más leve indicio, la más ligera huella de pisadas, la más insignificante porción de ceniza de un cigarro bastan para que un observador experimentado y reflexivo descubra al culpable de un delito. Con su breve cavilación sobre la providencia, Holmes nos da
una nueva e inolvidable lección, la contemplación de la belleza del mundo, la inmensidad de sentido que en él descubrimos, la sobreabundancia y la gratuidad de los bienes que en él recibimos, son signos que nos llevan indefectiblemente a afirmar el amor que el autor de la realidad tiene para con nosotros. Tales signos son, en verdad, para quien los quiera y los sepa ver, fuente de la que emana nuestra esperanza. A la luz de este argumento, que como vemos bien podría figurar en un libro de filosofía, pero difícilmente en un libro de ciencia experimental, preguntémonos entonces, ¿es realmente Holmes un detective hijo del positivismo decimonónico? ¿Equivale método científico a espíritu positivista? Por método científico, empecemos por ello, se entiende, como es sabido, ¿no?, el conjunto de procedimientos utilizados para obtener conocimientos rigurosos sobre los distintos fenómenos naturales. Es el método que conforma el nacimiento de la ciencia moderna y puede decirse que tiene sus orígenes, al menos sus orígenes más próximos, en la obra de Francis Bacon y en las investigaciones de Galileo Galilei. La explicación científica ha de basarse en la observación cuidadosa de los hechos y, mediante la deducción y la inducción, proseguir con la elaboración de hipótesis y teorías que han de ser finalmente verificadas o falsadas en la experiencia. La obra, acaso más famosa, de Francis Bacon apareció en 1620. En ella, su autor pretendía una renovación completa del método de la investigación científica. Su mismo título ya es significativo de ese propósito, Novum Organum, nuevo órgano, nuevo instrumento, en clara oposición a la lógica de Aristóteles, cuyos libros lógicos se llaman o se conocen con el nombre de organum, instrumento, se sobreentiende, instrumento para obtener el saber. Y el subtítulo de la obra de Bacon es también revelador de sus objetivos, indicaciones verdaderas acerca de la interpretación de la naturaleza. La obra está compuesta de muchos aforismos. En uno de ellos, que está en el libro primero, Bacon compara la tarea de los científicos que han seguido métodos obsoletos, métodos que él quiere desechar, y compara esos métodos con la de los que en adelante han de adoptar para que la labor científica pueda ser llevada a cabo adecuadamente. Y los compara con la labor que llevan a cabo ciertos artrópodos. Así, nos dice, el científico no debe proceder como han hecho los empíricos, a los que llaman los empíricos, que se asemejan a las hormigas, que no hacen más que amontonar y usar. Acumulan datos, acumulan como las hormigas, acumulan cosas y las usan. Tampoco ha de seguir el método de los dogmáticos, los llama, que a modo de arañas hacen telas sacadas de sí mismos. Los científicos, los que él quiere, el nuevo método que él quiere proponer, ¿no?, los científicos han de imitar más bien no a las hormigas ni a las arañas, sino a la abeja, que, dice Bacon, recoge su material de las flores del jardín y del campo, transformándolo y digiriéndolo, sin embargo, con su propio poder. Este es, nos dice el canciller Bacon, fue canciller de Inglaterra, ¿no?, el verdadero trabajo de la filosofía, es decir, entiéndase, la filosofía o ciencia natural, como se llamaba en aquella época, la cual no ha de apoyarse exclusivamente en el poder de la mente, como hacían los dogmáticos, pero tampoco puede contentarse con recoger y acumular los materiales hallados en la experiencia, sino que ha de transformarlos y digerirlos con la inteligencia. La miel de la ciencia, si cabe proseguir así la imagen de Bacon, es decir, las verdades que la ciencia obtiene, son fruto conjunto de lo dado por la naturaleza y lo elaborado por la reflexión del investigador. Y también ya unos años antes, incluso de 1620, en 1615, Galileo, en una famosa carta a Cristina de Lorena, la gran duquesa de Toscana, pues ya había expresado también la esencia del método científico en una frase lapidaria. Estimo que las disputas sobre problemas naturales no se deberían comenzar poniendo por garantía este o aquel pasaje de las Escrituras,
sino manifiestas experiencias y demostraciones necesarias. Es decir, la ciencia avanza porque funda sus conocimientos, los conocimientos que va obteniendo, no en el testimonio de una autoridad, sea profana o sagrada. Ya no vale decir lo dijo Aristóteles o lo dice la Biblia, sino que funda sus avances científicos en las reglas del método científico, que según Galileo, como vemos aquí, no consiste en el fondo en otra cosa que en las manifiestas experiencias y las necesarias demostraciones. Sin duda, Holmes sigue el método científico en sus pesquisas y por ello suele tener éxito en la resolución de sus casos. Sí, reconoce, por ejemplo, Holmes en Estudio en Escarlata, soy aficionado tanto a la observación como a la deducción. Parece que está aquí recordando a Galileo, ¿no? En otra novela, en Los hacendados de Reigate, se lee una aguda observación sobre el arte de detectar, es decir, de descubrir la existencia de algo que no es patente. Dice, en el arte de la detección es de suma importancia ser capaz de discernir de entre una serie de hechos cuáles son incidentales y cuáles son vitales. De otro modo, las energías y la atención, en lugar de concentrarse, se disipan. Hay que, por tanto, valorar también los datos que hay ahí, ¿no? En sus conversaciones con Watson, Holmes en muchas ocasiones enuncia las pautas metodológicas concretas a las que se atiene en sus investigaciones. Por ejemplo, cito algunas de ellas. En Escándalo en Bohemia dice, es un error capital teorizar antes de tener datos, como quizá hacían los dogmáticos, ¿no? Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se ajusten a las teorías en lugar de ajustar las teorías a los hechos. En el que ya he citado de Estudio en Escarlata, explica el uso de lo que él llama el razonamiento analítico. Dice, la mayoría de las personas, si se les describe una serie de acontecimientos, le dirán cuál será el resultado. Pueden reunir estos acontecimientos en su mente y argumentar a partir de ellos que algo sucederá. Hay pocas personas, sin embargo, que si se les dice un resultado, serán capaces de reproducir desde su conciencia interna cuáles fueron los pasos que condujeron a ese resultado. A esta capacidad es a la que me refiero cuando hablo de razonar hacia atrás o analíticamente. Todavía, por ejemplo, por poner otro ejemplo más, en la Corola de Belilos dice, una vieja máxima mía dice que cuando has eliminado lo imposible, lo que queda, por muy improbable que parezca, tiene que ser la verdad. Y frente al lugar común que afirma que la excepción confirma la regla, pues Holmes, en el signo de los 4, dice, nunca hago excepciones. Una excepción refuta la regla. Lo cual no deja de tener razón, ¿no? Porque ya no es una regla. No han faltado incluso estudiosos como por ejemplo Reber o Massimo Baldini, que han tratado de explicar estas y otras pautas metodológicas seguidas por Holmes a la luz de las enseñanzas de los grandes filósofos de la ciencia de nuestros días, como Peirce, Popper, Hempel, Feyerabend. Así, por ejemplo, el primero de estos estudiosos, que es un profesor de matemática ya jubilado, Reber, defiende que Sherlock Holmes fue un eminente filósofo del método científico, muy adelantado a la época victoriana y eduardiana. Ahora, una cosa es el método científico, decía yo, y otra cosa es el positivismo, o el llamado espíritu positivo, que va mucho más allá de la adopción del método científico. Para comprobarlo, simplemente consideremos la enseñanza del fundador de esta doctrina, o de esta doctrina filosófica, o paradójicamente antifilosófica, el pensador francés Auguste Comte, pensador decimonónico, ¿no? En una de sus últimas obras, titulada precisamente Discurso sobre el espíritu positivo, publicado en 1844 como introducción a un tratado popular de astronomía, Comte logró exponer con gran claridad ideas que ya había defendido desde su juventud. Dos doctrinas capitales quiero recordar ahora. Una simplemente es su famosa ley de los 3 estados y otra es su regla fundamental, así la llama él.
Bueno, en el centro del espíritu positivo, del positivismo, se halla la célebre ley de la evolución intelectual de la humanidad, según dice Comte. Según esta ley, todas nuestras especulaciones, tanto las de cada individuo como las de la especie, pasan sucesivamente por 3 estados teóricos distintos: el estado teológico, el metafísico y el positivo. El estado teológico o ficticio, como también lo llama, es provisional, pero constituye el punto de partida necesario para la inteligencia humana. En él se busca conocer las causas de todas las cosas y se recurre como principio explicativo a los poderes sobrenaturales, dioses, espíritus buenos y malos, que pueblan y gobiernan el mundo. El rayo se produce por la intervención de un dios que se enfada o que lo que sea. El estado metafísico o abstracto, por su parte, está destinado solo a servir como etapa de transición. En él se busca también comprender las causas últimas de los fenómenos, pero la explicación reemplaza los poderes sobrenaturales por poderes naturales, por entidades o como abstracciones personificadas, como las llama Comte, tales como naturaleza, esencia, potencia, fuerza, causa final, términos, conceptos filosóficos. Ya el estado positivo o real constituye el estado fijo y conclusivo de la humanidad, en el que, como dice este autor, nuestra inteligencia gradualmente emancipada llega a su estado definitivo de positividad racional. Y en él, en este estado, no se busca ya conocer las causas últimas de los fenómenos, sino describir los hechos y, con el uso de la observación y el razonamiento, descubrir las leyes que los rigen, es decir, las relaciones invariables de sucesión y semejanza que se dan entre los fenómenos. A mí siempre me ha sorprendido esta doctrina filosófica, esta ley de los 3 estados, que se sirve de la filosofía para declarar cancelada la filosofía misma, la metafísica, y ofrece razones filosóficas, razones metafísicas, para recomendar como único genuino conocimiento el obtenido mediante el método científico experimental. Ni las explicaciones teológicas ni las metafísicas valen, solo la explicación puramente positivista. Y la regla fundamental a la que, según dice Comte, ha de plegarse la investigación en esta fase definitiva del desarrollo intelectual de la humanidad, la dice en estos términos: toda proposición que no puede reducirse estrictamente al mero enunciado de un hecho, particular o general, no puede ofrecer ningún sentido real e inteligible. Y todavía mi extrañeza sube de nivel, porque esta regla es también muy extraña. Es una regla que parece desmentirse a sí misma. No enuncia ningún hecho y, sin embargo, ofrece un sentido real e inteligible, aunque ciertamente falso, a mi modo de ver, ¿no? Pero, sin embargo, tiene sentido decir eso, aunque sea una falsedad. No lo podría tener, puesto que no enuncia un hecho. Vemos entonces que hay una diferencia muy grande entre el método científico y el espíritu positivista, o si se quiere, entre ciencia y cientificismo, que es quizá la palabra que hoy más se puede utilizar. Ya el solo argumento que Holmes propone a favor de la providencia a partir de la existencia de las flores muestra a las claras que el detective no participa en modo alguno del espíritu positivo. Su reconocida afición por la observación y la deducción revela, sí, un espíritu científico, atenido a los hechos y a la elaboración de hipótesis, cuya última piedra de toque es la experiencia. Pero la audacia del razonamiento expuesto en el Tratado Naval delata que para Holmes la explicación de los hechos no termina en la experiencia. Holmes no se arredra en ir más allá de lo dado a la observación empírica, si el argumento así lo exige, y llegar hasta la causa última de los fenómenos que han llamado su atención, por muy metafísica que sea la entidad que los explique, como diría Comte, ¿verdad? En este caso, esa entidad que los explica es nada menos que la providencia divina. Por el método, entonces, que utiliza en la resolución de sus casos criminales,
Es Holmes un científico. La extrema pericia en el empleo de la observación y la deducción explica en buena medida el gozo y la admiración que se siente al leer sus aventuras. Pero por su modo de pensar, no ya por el método que utiliza, sino por su modo de pensar, no es Holmes un cientificista. Por cientificismo cabe entender lo que es el espíritu positivo, es decir, la pretensión intelectual de que solo la ciencia, y en particular la ciencia experimental, es la única forma válida y legítima de conocimiento. El innegable rigor y precisión de la investigación científica y el éxito en la aplicación práctica de sus logros, en la técnica, no puede llevar a afirmar, como muchas veces se dice hoy en día, que todo, incluso lo más esencial de la vida del ser humano, puede ser conocido por la ciencia que mide y pesa, si no ahora, en un futuro acaso no muy lejano. Ya Aristóteles advertía, en su Ética a Nicómaco, que no se ha de buscar el mismo rigor en todos los razonamientos. No todos los razonamientos tienen la misma exactitud. Unos versan sobre cosas sobre las que cabe esa precisión y en otros no. Y sin embargo pueden ser adecuados y verdaderos. Hay ciertamente muchas realidades que no se pueden reducir a peso y medida, salvo, claro, y esta es la cuestión, que adoptemos sin justificación una concepción materialista de la realidad que en modo alguno viene impuesta ni avalada por las restricciones metódicas de las ciencias. Para nuestro detective, la ciencia positiva, por muchos éxitos que le haya proporcionado en la resolución de sus casos, no tiene el monopolio del saber. Ni el saber se limita a lo que se da en la experiencia sensible. Como se advierte en la conclusión de su argumento a favor de la providencia, Holmes no tiene por meras ficciones o puras abstracciones, como diría Comte, aquello que está más allá de la experiencia sensible y que la misma experiencia sensible nos fuerza a admitir. Holmes, en fin, no es tan ingenuo como para creer que las ciencias positivas pueden resolver todos los problemas del ser humano y satisfacer su anhelo último de saber. La vida, dice Holmes a Watson al comienzo de Un caso de identidad, la vida es infinitamente más extraña que cualquier cosa que pueda inventar la mente humana. Llegamos así al término de esta conferencia. Nuestro detective, por más que se sirva de las ciencias positivas en sus investigaciones, no participa del llamado espíritu positivo. ¿Cabe decir entonces que Sherlock Holmes es filósofo? ¿Qué es ser filósofo? Recordemos el juicio de Chesterton sobre Sherlock Holmes que cité al comienzo. Sherlock Holmes habría sido mejor detective si hubiese sido filósofo. Este juicio encuentra sin duda apoyo en el escrutinio de los saberes de Holmes llevado a cabo por Watson, según se nos narra en el capítulo 2 de Estudio en Escarlata, precisamente la primera novela del canon de Sherlock Holmes. Como se recuerda a Watson, cuando conoce a este extraño detective, a este extraño personaje, intenta averiguar qué es lo que sabe de las cosas y puntúa con un 0 los conocimientos de su compañero en literatura y en filosofía. No obstante, para ser justos, es menester añadir que el juicio de Chesterton queda desmentido por algunos hechos que muestran que Conan Doyle, al conocer él mismo al propio personaje que él había creado, tuvo que rendirse a la evidencia de la necesidad de la filosofía, no ya para un detective, sino para todo ser humano. Así, por ejemplo, en el segundo capítulo de la segunda novela del canon, El signo de los 4, Holmes aconseja a Watson la lectura de un libro para aliviar de este modo su espera mientras el detective realiza solas, fuera de casa, ciertas investigaciones. El libro que le encarece podría calificarse de filosófico. Le dice Holmes a su amigo: permítame que le recomiende este libro, uno de los más notables que se han escrito, El martirio del hombre, de Winwood Reade, escrito Reade. Estaré de vuelta antes de 1 hora. Watson, preocupado por el curso de las pesquisas que tiene entre manos con su amigo, apenas puede concentrarse en las audaces especulaciones del escritor, según las califica. Bueno, este escritor, Winwood Reade,
Fue un frustrado novelista británico, historiador, explorador, especialmente de África, también filósofo. Es apenas hoy conocido. En su época, sin embargo, tuvo un cierto renombre. Fue incluso corresponsal de Darwin y, a lo que parece, el propio Darwin se sirvió de algunos de sus informes etnológicos para redactar la obra de 1871, El origen del hombre y la selección en relación al sexo. El libro de Reed, recomendado por Holmes, apareció justo al año siguiente del libro de Darwin. Y es ciertamente una peculiar historia filosófica de la humanidad, escrita desde una perspectiva que causó revuelo en su tiempo, pues expone el desarrollo de la civilización occidental sobre el modelo propio de la historia natural. En los 4 largos capítulos que componen su libro, Reed estudia respectivamente la guerra, la religión, la libertad y el intelecto. ¿Qué le interesó a Holmes, sobre todo del libro de Reed? Sin duda, su tema mismo, el hombre. ¡Qué extraño enigma es el hombre!, exclama Holmes en el capítulo 10 del Signo de los 4. Y añade, Winwood Reed escribe muy bien acerca del tema. Es decir, del libro de Reed, a Holmes le interesa precisamente la cuestión que, según la célebre frase de Kant, constituye el ápice y el resumen de las preguntas filosóficas fundamentales. ¿Qué es el hombre? Kant decía que había 3 grandes preguntas que se hace la filosofía: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? A la primera trata de responder la metafísica, a la segunda la ética, a la tercera la religión. Y dice, todas estas preguntas se resumen en una sola: ¿qué es el hombre? Cabría todavía añadir algo curioso, porque al encontrarme esa referencia, esa recomendación de Sherlock Holmes, ¿no?, pues dije, voy a ver este libro de Reed, ¿no? Y está, claro, ahora está todo por internet, uno lo puede ver, ¿no? Y lo leí. Y en las últimas páginas, tuve que esperar hasta las últimas páginas de la obra, expone Reed una tesis que yo creo que es criticada literalmente por el argumento de Sherlock Holmes. Ese argumento que hemos visto antes. Dice Reed, aquellos que creen en un Dios de amor deben cerrar los ojos a los fenómenos de la vida o tergiversar el universo para que se adapte a su teoría. Cosa que Holmes pensaba que eso no se debía hacer. Esto, no hace falta decirlo, es perjudicial para el intelecto. Todo lo que es perjudicial para el intelecto es perjudicial para la moralidad. Y por lo tanto, la creencia en un Dios de amor es perjudicial para la moralidad. El culto a Dios debe clasificarse como esos expedientes provisionales, el hambre, la guerra, la esclavitud, la desigualdad de condiciones, el deseo de ganancia, que la naturaleza emplea para el desarrollo del hombre y que desecha cuando han cumplido su tarea, su turno, como un carpintero cambia sus herramientas en las diversas etapas de su trabajo. O sea, el hambre, la guerra, la esclavitud, la existencia de Dios son instrumentos de los que se sirve la naturaleza para que se desarrolle el ser humano. Y claro, yo me pregunto, ¿no constituye el argumento a favor de la providencia divina una réplica literal de Holmes a este juicio de Reed? Lejos de apartar los ojos a los fenómenos de la vida, Holmes mira con detenimiento y admiración la belleza de una rosa. Lejos de tergiversar el dato, ve a la flor como un extra, como un regalo para la vida humana, que solo cabe explicar como donación de un Dios de amor. Lejos de considerar la admisión del Dios de amor como un expediente pasajero y desechable, por el que tiene que pasar la humanidad, el detective cifra su esperanza en los regalos que Dios nos hace en nuestro vivir. Es solo la bondad, concluía Holmes su argumentación, la que da algo por añadidura, y por eso, repito, tenemos mucho que esperar de las flores. ¿Podría entonces dudarse de que Holmes es un filósofo? Alguien que busca el porqué último de las cosas y no cierra por ello su razón a la aceptación de la trascendencia del misterio con mayúscula. Sea lo que fuere de la construcción del personaje y su posterior evolución,
y sea también lo que fuere de los pocos o muchos conocimientos de filosofía que poseyera nuestro detective, lo cierto es que el argumento de Sherlock Holmes a favor de la providencia revela una mente filosófica y, aun si se quiere, poética. Holmes comparte con los verdaderos filósofos lo que, según nos informa Platón, constituye su pasión específica. La pasión específica del filósofo, según Platón, es la admiración. Qué cosa tan maravillosa es una rosa. Del maravillarse de la belleza de la naturaleza parte el argumento de Holmes, justo de donde nace, según también nos enseña el discípulo de Platón, Aristóteles, nos enseña en su metafísica también que de la admiración es de donde parte la especulación filosófica. Los hombres comenzaron a filosofar admirados por la admiración. Pero aún hay más. Los muchos experimentos en los que el detective basa sus investigaciones y las variadas ciencias en las que es versado, según la lista que hace Watson, química, antropometría, ciencia forense, criptografía, etcétera, etcétera, ¿no? Por no hablar de la ciencia de las cenizas, de los cigarros, ¿no? Todo eso no impide a Holmes que, como genuino pensador, trate de buscar el último porqué de las cosas. Como un verdadero filósofo, Holmes no reduce los datos que se le presentan, sino que los describe con toda pulcritud y trata de descubrir su sentido último y más profundo. Según hemos visto, partiendo de la belleza de la rosa, regalo gratuito, el detective llega a afirmar la providencia divina. Bien se ve que en este punto Holmes se ha atenido valientemente al imperativo platónico que tantas veces tan difícil es de seguir. El Sócrates platónico, el Sócrates que nos cuenta Platón en sus diálogos, nos invita a que a donde quiera que la argumentación nos arrastre, como el viento, allí habremos de ir. El viento de la evidencia racional, de la claridad intelectual, le ha llevado a Holmes a la contemplación de la rosa al reconocimiento de la providencia. ¿Acaso en esa valentía de plegarse a lo evidente radica la confianza que muestra Holmes en el carácter científico de la teología, o como él le llama, de la religión? El razonador puede construirla como una ciencia exacta, nos decía al proponer su razonamiento. No se piense, sin embargo, que el argumento expuesto en el Tratado Naval es el único caso del corpus sherlockiano en el que transparecen inquietudes filosóficas. El sentido del misterio, también con mayúscula, se aprecia todavía más claramente, por citar un solo ejemplo, en las reflexiones con las que concluye la aventura que originalmente siguió a la citada, al Tratado Naval, la aventura que se llama La caja de cartón. Ante las terribles noticias que se narran en la carta que recibe al cerrar el caso, se pregunta a nuestro detective: ¿qué sentido tiene esto, Watson? ¿Qué objetivo persigue este círculo vicioso de desgracia, violencia y miedo? Ha de tender a algún fin, pues de lo contrario nuestro universo se regiría por el azar, lo cual es inconcebible. ¿Pero qué fin? He aquí el eterno y gran problema ante el que la razón humana está tan lejos de una respuesta como siempre. Yo me pregunto, ¿no es esta declaración un reconocimiento de la grandeza y a la vez de los límites de la razón humana y acaso de la necesidad de apertura a una dimensión suprarracional, es decir, a la fe, que sin oponerse a la razón va más allá de ella? Sorprende entonces que Watson, en el prólogo a su último saludo, uno de los postreros libros de la serie, ya sabemos que los lectores no querían que Conan Doyle matara a Sherlock Holmes, querían que siguiera siempre, ¿no? Entonces, su último saludo, pero no fue el último saludo, pues en uno de esos libros en ese libro informa a los lectores que el detective, ya retirado y recluido en una granja en las tierras bajas, cerca de Eastbourne, reparte su tiempo a partes iguales entre la agricultura y la filosofía. Muchas gracias por su atención. Pues te damos las gracias por tu presencia.